Una de las características de la administración anterior, no les gustó a los inmobiliarios, fue romper una dinámica que se tenía desde la ciudad, desde la Secretaría, con una visión completamente inmobiliaria. Problemas reales de la ciudad se están atendiendo, se están trabajando, que era el acceso a la vivienda y el tema del agua. Hace falta diseñar un instrumento que acompañe a la norma 26. Los instrumentos no tienen que competir para que los inmobiliarios le entren también al diseño o comercialización de vivienda barata. Tú lo dijiste, Manuel, un no a veces es un no positivo. ¿Qué se necesita para tener la ciudad que queremos? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ahora se transforma en la Secretaría de Planeación y Coordinación Metropolitana, también se le conoce como Metrópolis. Esto ha traído varios cambios, no solamente al nivel de la Ciudad de México, sino a nivel metropolitano, con la conjugación y participación de los nuevos estados. El día de hoy está con nosotros un funcionario público activo que no solamente está participando hoy de manera contundente con esta secretaría y en este proyecto, sino que también viene desde la administración anterior y quien es el escritorio que toma las decisiones sobre los instrumentos de planeación. Este programa es fundamental de escuchar porque vamos a ver de viva persona todos los retos a los que se enfrenta un funcionario público con estas características y por quien pasan los proyectos más importantes de la Ciudad de México en cuanto a impacto urbano. Así es que, sin más premura, quédense con nosotros. Comenzamos. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. En el episodio de hoy nos acompaña un arquitecto, colega, funcionario público en activo, pero primeramente saludo a mi co-host Miguel Chechis. ¿Cómo estás? Hola Lidia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy gustosa de tener aquí a mi colega Emanuel León. ¿Qué tal? Pues agradecido por la invitación. Es un programa que llama mucho la atención. Ustedes comentaban ahorita, cada vez tienen mayor audiencia y pues poder participar y además revisando muchos de los capítulos con gente del medio que tiene una importancia y que además desde la perspectiva académica, profesionistas, consultores, pues aquí tratar de que la gente sepa qué hacemos en el gobierno, porque trabajamos mucho, pues es importante para mí. No, y justo es importante como ciudadanía, sí, como especialistas en los temas, pero como residentes de la ciudad, saber qué hacen nuestros funcionarios. Yo noto que estás muy activo en redes sociales, justo día a día, compartiéndonos en qué tipo de foros estás, en qué tipo de mesas de negociación. Entonces, justamente si nos puedes compartir primero algo de tu trayectoria y actualmente en el cargo que desempeñas, ¿de qué te encargas en la actividad del día a día? Muy bien. El tema de las redes, pues es tener un alcance mayor, siempre respetando la parte institucional, porque pues hay temas que no soy el típico que sube absolutamente todo, pues soy muy cuidadoso. El trabajo que se desarrolla en la Secretaría, antes EDUBI, ¿no? Es de estas cosas del Foro Sol, el Foro GNP, todo el mundo habla de la EDUBI, ahora la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Este es un comercial, es como es tan difícil que la gente se quede con el SpotMet, somos Metrópolis, ¿no? Entonces hablar ahora de la Secretaría es hablar de Es Metrópolis. el branding de... Exactamente. Muy bien. Se está trabajando pues de manera importante. Yo tengo ya bastante tiempo en la administración pública, mucho tiempo trabajando en Azcapotzalco. Me interesa mucho el tema de la administración pública porque es la forma en la que yo he visto que puedes transformar realidades. Me interesan mucho las cuestiones sociales, me interesa mucho, más que la atención que hay a los inmobiliarios grandotes, es bien importante también entender cómo puede haber una atención muy puntual a gente que tiene que resolver alguna cuestión de propiedad de su casa, ampliación mínima, que de repente es difícil que tengan acceso a las autoridades. Y pues tuve la suerte estuve un año en Azcapotzalco, en la administración 2018-2021.
Después doy el brinco a la CEDUBI. Un aprendizaje muy bueno, darnos cuenta de muchos de temas importantes que estaban ahí pues atravesados en la Secretaría, en un primer momento en la Dirección de Instrumentos de Desarrollo Urbano, y esto fue en el 19, y a partir del 23 soy director general de Política Urbanística. Un gran reto tener o mantenerme en la administración. Es importante para mí la continuidad porque pues traigo mucho del trabajo que se desarrolló en la administración 18-24 y pues ahorita hacia dónde vamos, ¿no? Que es con el gobierno de Clara Brugada y pues una persona que políticamente pesa mucho, que es nuestro secretario, el licenciado Alejandro Encinas, y sin embargo pues seguir trabajando para que la ciudad vaya en evolución. Claro, antes de meternos a cómo está conformada nuestra administración pública, también un paréntesis importante en tu perfil, me parece, es que eres un constante estudiante, porque hemos coincidido en cursos, y un docente. Así que también si nos puedes platicar de qué, de esta... Pues la docencia para mí es el respiro que tengo al día a día en la administración pública. Es complicado trabajar en la administración. Me da mucha risa la gente de repente creo que piensa que ser servidor público de repente como que trae elementos que te da mucha facilidad en los tiempos o no lo sé. O sea, ha habido gente que, la típica que nos dice, ¿no? Son unos flojos. Uh-huh. Pero cuando hay una vocación de servicio, pues no descansamos. Y para mí la docencia, que soy docente desde 2013 en el Instituto Politécnico Nacional para los ingenieros arquitectos, es un gran desafío desde la ingeniería y la arquitectura tener un elemento donde entramos nosotros, que es la parte urbana, ¿no? Entonces, el ser docente es un respiro y además es un desafío porque los alumnos me obligan a estar siempre actualizado. Soy de los profesores que trata de echarle ganitas en estar actualizado y además llevar la experiencia que yo tengo ya en la práctica profesional es uno de los plus que los alumnos también agradecen, ¿no? No, a ver, definitivamente lo que dices es muy importante. Hemos tenido aquí a varios funcionarios públicos y desde luego que nosotros y la mayoría de nuestro auditorio ve al funcionario público con mucho respeto, con mucho honor, porque entiendo lo que dices, que a veces piensan que son flojos, pero no necesariamente. O sea, a los niveles y responsabilidades que ustedes tienen, me parece que lejos de no trabajar, es muy arduo lo que hacen y la verdad es muy respetable, muy oneroso y naturalmente aprendes mucho. Esa es la realidad, porque te estás enfrentando con los problemas día a día ya no de una ciudad, sino de una metrópolis. Y eso me llevaría a la primera pregunta que te quiero hacer, que va un poco relacionada a lo que dijiste. Porque es cierto, tú estuviste en la administración anterior y has estado en dos administraciones de peso. Es decir, la primera fue la de la jefa de gobierno, que hoy es presidenta de la República Mexicana. Y ahorita estás en la época en donde tienes un secretario con muchísimo peso, que también fue jefe de gobierno, que fue un gran impulsor de la planeación urbana en su momento. Hoy lo sigue, hoy lo vuelve a hacer. Y una jefa de gobierno como Clara Brugada, que viene con mucha intención y mucha fuerza. Entonces, como funcionario público es difícil que puedan transitar sobre estas dos administraciones. Tú lo has logrado. Y la primera pregunta que te haría es, ¿cómo podrías hacer este balance de la administración anterior en la que estuviste con esta nueva administración que viene con mucha fuerza? Un poco que nos platiques el día a día sobre todo, porque creo que eso le importa mucho a la gente que nos escucha, ¿no? Lejos del libro, tu experiencia, ¿cómo has sentido la administración anterior con esta nueva administración? Por un lado, la primera pregunta que te haría. Y la segunda pregunta que te haría es, ¿cuáles son las expectativas de esta Secretaría SpotMet Metrópolis? ¿Cuáles son las expectativas que tiene? ¿Y cómo se distribuyen las responsabilidades? ¿Cómo ves un poquito tú las responsabilidades? Muy bien, pues para empezar, el poder transitar entre administraciones, me siento afortunado porque de repente sí en la administración pública la continuidad es difícil.
el poder tener ya un bagaje. Yo no entré, o sea, no trabajé los 6 años en la Secretaría, entré en el 2019, pero son 5 años igual de mucho trabajo. El poder transitar entre administraciones, para mí, tiene un elemento positivo, ¿no? Que es ya traer todo el trabajo que nosotros habíamos desarrollado, pues para no partir de cero, como de repente pasa. Si estamos hablando de la transformación de la Secretaría, ¿no? Donde se retoma un poco la parte de la planeación, pues justo uno de los elementos negativos que hay en algunos ejercicios de planeación, pues está rompiendo con los procesos. El tener la oportunidad de continuar en la administración, pues me da experiencia, ¿no? Para poder darle continuidad a algunos de los temas que tal vez por el cambio de administración se quedaron ahí detenidos. Y por el otro lado, pues un impulso, porque la transformación de lo que conocíamos como la SEDUBI y ahorita con el secretario Alejandro Encinas, pues es terminar de aterrizar muchos de los problemas que nosotros teníamos identificado. Tú lo dijiste ahorita de manera clara. Ya no nada más es ver a la Ciudad de México como un ente aislado, sino ya estamos hablando de la metrópoli, estamos trabajando de manera coordinada con SEDATU y con las entidades federativas, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, se acaba de incorporar el Estado de Morelos, y para tratar de solucionar muchos de los problemas que son problemas conjuntos con soluciones aisladas, ¿no? Entonces, la idea que se tiene desde la perspectiva de Metrópolis, para empezar, es cambiar de escala. La jefa de gobierno lo tiene clarísimo. Se han firmado muchos convenios con las entidades federativas para tratar de resolver, no sé, problemas de seguridad con el Estado de Morelos, problemas medioambientales también con Morelos y el Estado de México. Y la verdad es que el poder trabajar y transitar en la Secretaría con una visión distinta es un gran reto. Emanuel, ¿qué disposición hay por parte de las entidades federativas? Creo que regularmente se puede ver esta asimetría de pronto en las capacidades o en los alcances de lo que entidades que no son la Ciudad de México puedan hacer. Ya nos das el ejemplo de algunos temas, pero justo si puedes como abordar más eso, ¿qué disposición hay? Tengo la fortuna, mi tesis de maestría fue sobre planeación metropolitana. Entonces, ahorita participar en el Consejo Metropolitano 15 años después me da nostalgia, porque me costó mucho tener comunicación con las distintas entidades. Era un tema político, ¿no? Al día de hoy, el que los gobiernos compartan una ideología política va a facilitar el poder coordinar muchos de los proyectos que vienen en el corto plazo, ¿no? Y además, la SEDATU está tomando la rectoría. Después de muchísimo tiempo, el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México es del 2008, del 2009. Ha habido muchos intentos por actualizarlo. El PUEC ha llevado la batuta. Por cuestiones, para mí, más que técnicas políticas, no ha podido evolucionar, pero ahorita hay una confianza plena en que vamos a lograr actualizar el programa. Y además, una de las características que tiene la presidenta es que es un trabajo muy serio, ¿no? Entonces, desde SEDATU tienen pues esa instrucción de lograr sacar el programa de ordenación, pero un elemento también muy característico de la presidenta es que ella busca acciones al corto plazo. Entonces, estuvimos trabajando, ya son 6 meses, o sea, es sorprendente cómo ya pasaron 6 meses, y se estuvo trabajando un plan maestro de la zona metropolitana. Entonces, si me preguntan, yo veo al estado de Hidalgo con mucho trabajo en cuestiones metropolitanas. El Estado de México también lo está haciendo bastante bien, y la realidad es que ya llevamos por lo menos 12 o 13 mesas por medio del Consejo, y el trabajo ha sido importante. SEDATU con la rectoría y cada una de las entidades, pues asumiendo muchos compromisos, y ahorita
es sorprendente cómo este plan maestro entendamos la idea de los planes maestros, ¿no? Que tienen que a corto plazo, y se hizo una batería de proyectos metropolitanos. ¿Hay alguno que te emocione por encima de otros? Pues, Yo quisiera escuchar que agua o ya decía seguridad. Para mí, porque regreso al tema de la nostalgia, mucha gente me decía el viajar en tren, ¿no? Era una experiencia completamente distinta. A mí no me tocó. Y ahorita este proyecto que se tiene para empezar, para poder conectar el AIFA desde Buenavista, va a haber un proyecto bien interesante desde la ciudad con una visión completamente metropolitana, que es qué va a pasar con Buenavista. Porque en Buenavista se va a convertir en un punto nodal de la zona metropolitana, porque cuando empiece a conectar ya a Pachuca, Guadalajara, Querétaro, sin darnos cuenta, Buenavista se convierte en el punto nodal de la ciudad. Ese es uno de los proyectos que a mí me llaman mucho la atención, y por supuesto el impacto que va a tener el Mundial, ¿no? Muchas secretarías están pensando, y estamos ya trabajando de manera coordinada, porque el Mundial, nosotros lo hemos visto, ¿no? Para mí uno de los eventos más representativos de cómo se transformó una ciudad fue Barcelona en el 92. Por supuesto, ¿no? Con toda la zona industrial. Exactamente. Que tenía una valía muy baja, y después de todas las adecuaciones que hicieron, se volvió una de las zonas de mayor valor adquisitivo. Entonces, como un evento deportivo, ¿no? Que son las Olimpiadas o los Mundiales, en este caso pues es acotado por la cantidad de partidos que hay en la ciudad, pero pues también está las acciones que se hagan en Guadalajara y en Monterrey, pero la ciudad se está preparando para el Mundial, ¿no? Es un evento importante, y pues muchas de las acciones que ahorita en este primer tramo del gobierno se están implementando es el tema de cómo vamos a recibir. Se habla de 5, 6, 7 millones de visitantes, y pues la ciudad tiene que estar preparada. Fíjate que ahorita mencionabas algo muy interesante, que es esta coordinación metropolitana. Y lo que es muy importante ver ahorita es que el momento no puede haber mejor momento, porque estamos hablando de que políticamente hablando hay mucha disposición de los estados para participar en esta coordinación metropolitana. Creo que de hecho es la primera vez. Es la primera vez. Que tenemos este orden en donde los gobernadores de la zona metropolitana quieren participar en este proyecto. Entonces, es muy interesante este ejercicio. Desde luego, SEDATU también va a entrar, pero a mí me gustaría preguntarte un poco, y ahorita que está en boga con la nueva selección de la titular del Instituto de Planeación Democrática, ¿qué horizontes ves con esta nueva rectoría? ¿Cómo crees que va a empezar a jugar el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en este contexto del que tanto estás hablando? Creo que coincidimos, ¿no? Que la creación del instituto en el medio fue como un sueño hecho realidad. Ha sido muy compleja la gestión del instituto, en un primer momento con Pablo Benlliure, posteriormente con los encargados del despacho, esta última etapa con Federico Taboada, que también participó en el podcast, lo vi. Y para nosotros en 2021 hubo un capítulo amargo en la secretaría, porque nos faltó leer las letras chiquitas, ¿no? Hay una reestructura en la secretaría y desaparece el área de planeación en Sedubi. Cuando empezamos a trabajar algunos de los instrumentos que se diseñaron en la administración anterior, pues recurrimos al instituto, ¿no? Y nos dicen, oye, sí, pero nosotros solo nos vamos a encargar de diseñar y gestionar dos programas, ¿no? El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces nosotros desaparecemos el área de planeación, y pues nos dicen, ustedes siguen teniendo, ¿no? La facultad para desarrollar lo que son los programas parciales que se gestionaron en la administración anterior. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que tuvimos, le denominábamos así, que era el área alterna de planeación, que fue la gente que cuando desaparece la dirección de planeación se va a distintas áreas, y no sé, o sea, de 5 a 9 de la noche
nos dedicábamos a diseñar los instrumentos porque pues era cuando nos daba ese tiempo, ¿no? ¿De cuántos estamos hablando que era el equipo? No eran más de 5 personas. Es que a veces no nos imaginamos eso porque pensamos que la capital del país tiene muchos recursos. Oye, y lo que decían es que el funcionario es bien flojo. Sí, cómo no, a ver, encárgate tú de todo esto de verdad, para una ciudad. Yo sé que Manuel y su equipo le faltan horas al día siempre para todo lo que hacen. Sí, también hay que entender la importancia de los consultores, pero también dentro de la administración pública, pues lo que faltan son recursos. Entonces, muchas veces, pues sí queríamos contratar consultores, hacer ejercicios que nos ayudaran a resolverlo de esta forma y pues de repente no había esos recursos. Sí, regresando al tema del instituto, pues ha habido yo lo veo así, ha habido como altas y bajas. Yo sí respeto mucho el trabajo del instituto porque, pues, como siempre pasa, se aprende también a la mala, ¿no? Estos ejercicios de 2023 bien complicados con el tema de la consulta pública, pero al día de hoy, ya con la nueva titular, la doctora Curi, pues, desde la perspectiva académica, pero pues también con mucha experiencia con la relación que hay con el gobierno, pues nosotros lo que estamos esperando es que se asuma esta idea de la planeación desde el instituto. Pasó también, hubo algunos especialistas que decían, a ver, es que si ya se tiene esta idea con el cambio o con cómo evoluciona la Secretaría de Planeación, entonces empezaron también todo es político, ¿no? Un poco las grillas, entonces va a desaparecer el instituto. El instituto es una realidad en la ciudad. Esperemos que ya tengan elementos para empezar a trabajar, porque lo que pasó es que ahora la Secretaría sí retoma un poco elementos de planeación, pero realmente lo que nosotros hacemos es la gestión y la ejecución de muchos de los instrumentos. Entonces, el trabajo que se hizo en esta última etapa ha sido importante. ¿Puedes para nuestro auditorio distinguir un poco estas dos fases? Lo que sucede es que hasta antes de la promulgación de la Constitución, la Secretaría, justo por eso tenía estas áreas de planeación, había elementos de planeación. Lo que yo siempre reflexiono, ¿no? No sé, a nivel de las alcaldías, es que al hablar de la materia de desarrollo urbano, realmente pues es estar revisando y gestionando las licencias de construcción, los registros de manifestación, pero no hay un área específica que se dedica a saber hacia dónde va, y lo estoy acotando a la escala de alcaldías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te come el día a día. Únicamente hay una alcaldía, me parece que es Miguel Hidalgo, que separó esta idea. Y lo que sucedió en la Secretaría es que ya con el Instituto de Planeación, pues son los que se dedican, tienen el tiempo, o sea, tiempo muy acotado, pero son desarrollar todos estos instrumentos que pueden ayudar a resolver muchos de los problemas y nosotros ejecutamos con base en esos instrumentos, gestionamos mucho de la normatividad, instrumentos urbanos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? O qué es lo que va a pasar, espero que pase al día de hoy, que el instituto se afiance, que pueda haber mucha coordinación con la Secretaría, porque eso era importante. El hablar de que el instituto tiene mucha independencia, por supuesto que lo es, pero debe de haber una rectoría. Entonces, la coordinación que pueda haber con la Secretaría nos va a llevar a tener dos instituciones, una institución que nos ayuda a conocer de indicadores, generan indicadores, analizan el territorio, nos dan elementos que a nosotros, por cuestiones de capital humano, tal vez no lo tenemos. Nos ponemos a trabajar en conjunto y vamos a empezar a diseñar muchos de estos instrumentos que la ciudad necesita. Un elemento que yo veo fundamental para la ciudad, tú lo dijiste ahorita y me pesa aceptarlo, pero pues también tenemos que ser muy objetivos, es que esta idea de la Ciudad de México, ¿no? Como punta de lanza en cuestiones de planeación, pues cuando te empiezas a dar cuenta que traemos o que estamos trabajando con instrumentos de planeación de los 90s, es cuando tú reflexionas y dices, bueno, pues aquí pasó algo, ¿no? O sea, no puede ser, yo en el área de instrumentos, para mí no es una coincidencia
que el único programa delegacional de desarrollo urbano de los 90s, de 1997, es Coajimalpa de Morelos, ¿no? Coajimalpa de Morelos, que sabemos lo que significa Coajimalpa. Porque ahí está Santa Fe. Que está Santa Fe, y en el tema inmobiliario es una de las alcaldías que tiene mayor presión. Y cuando tú te das cuenta que trabajas con programas de delegacionales del 97, pero cuando revisas los programas parciales que son de los 90s, entonces te das cuenta pues que algo le falta a la ciudad. No, y eso, y como dirían por ahí, estos rezagos convienen a ciertos actores. Eso es lo lamentable. exactamente, es a donde yo quería llegar. Este rezago normativo, pues para mí no es una coincidencia. ¿Y qué es lo que genera? Pues un problema del día a día de estar trabajando tan sencillo como ese programa, la generación del programa, de los programas del 97 no tenía densidades, ¿no? Entonces, trabajar sin densidades pues es cambiar el chip por completo. Al día de hoy es una de las discusiones que se tienen. Las densidades lo único que generaron es porque unas colonias sí y otras colonias no, el tema de poder densificar. Al día de hoy la idea que se tiene con el Programa General de Ordenamiento, hay una muy buena discusión de vamos por densidades o no. Las densidades discriminan o no discriminan ya territorialmente hablando, ¿no? Pero bueno, justo esto de lo que estamos hablando, el instituto va a jugar un papel fundamental. Ya nos quedó claro en la Secretaría, estamos apoyando por completo. También hubo una discusión importante con especialistas y académicos cómo se gestionaron estos dos instrumentos sin la Ley de Ordenamiento Territorial. Se viene trabajando también la Ley de Ordenamiento, y lo que yo pienso que va a pasar con el instituto es que se va a terminar afianzando, va a haber un trabajo en conjunto, y la Secretaría va a tener muchas herramientas que el instituto nos va a dotar específicamente en materia de planeación. En ese momento y con la experiencia que tenemos, así hemos ido trabajando con los distintos programas parciales. Esa experiencia que nosotros tenemos ya en la ejecución, cuando nos sentamos con los consultores, con el instituto y nos hacen la propuesta, pues nosotros empezamos ya con tanta experiencia. Mira, esta norma se terminó aplicando de tal forma, ¿no? Entonces no se logró el objetivo. Esta norma tenemos que hacer eso, y eso nos ha ayudado mucho a ir mejorando estos instrumentos. Confiamos en que haya esa coadyuvancia eficiente. Y quería yo tocar un tema que ha salido aquí del fenómeno de la consultoría en la planeación. Por ahí creo que en algún episodio con Víctor Ramírez hacía alusión específicamente a la responsabilidad y el papel de los consultores, y quería preguntar tu opinión a propósito de esto, porque es verdad que estamos presentes en la planeación territorial, complementando esfuerzos, pero quien da la cara son los funcionarios. Entonces, si nos puedes platicar un poco más de cómo es esta sinergia o no. Es interesante, y creo yo que los buenos funcionarios nos damos cuenta que sin consultores no tenemos capacidad para poder desarrollar el trabajo que de repente nos rebasa, ¿no? A mí me pasó estando en Azcapotzalco. Muchos de los ejercicios de planeación los queríamos nosotros desarrollar desde la Dirección de Desarrollo Urbano, pero como se los dije, te terminas dando cuenta que o estás evaluando las licencias de construcción y todo el día a día, que es la parte de la gestión, o te haces un espacio y no duermes, como nos pasó con el equipo de planeación alterna en la Secretaría, para tener cierto tiempo para saber diagnosticar el territorio y qué es lo que necesita la alcaldía o la secretaría, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, pues yo lo acepto, me di cuenta y dije, no, o sea, realmente lo que tenemos que buscar es a los buenos consultores. Claro, por supuesto, porque como dices, no puedes ser todo, porque, a ver, estar como funcionario público detrás de un escritorio, y, Emanuel, vale la pena decirlo, o sea, es la dirección de instrumentos. O sea, no son decisiones fáciles. O sea, por tu escritorio pueden pasar proyectos con unos potenciales de construcción altísimos, con muchísima densidad, que pueden impactar socialmente a colonias. Entonces,
entendemos perfecto que no son decisiones fáciles, que tienes sobre el escritorio, que tienen que ser analizadas muy a detalle para que cualquier cuestionamiento esté perfectamente justificado el estudio que se hizo para aprobar o inclusive para negar. Habrá desarrolladores inmobiliarios que no estén de acuerdo a veces con las negativas que se les dan porque no cumplen y eso tiene que estar Y justificado. que son plazos caprichosos, casi que inmediatos. Y de pronto la Sí. planeación, pues que tiene un corto, mediano y largo plazo, pues son distintas temporalidades, ¿cierto? Es difícil quedar bien. A los abogados le llamamos la suerte del cuetero. Porque si lo haces bien, pues entonces tienes a los vecinos que por qué. Y si lo haces mal, entonces tienes al desarrollo inmobiliario de Sí. por qué lo hiciste. Fíjense qué bueno que tocan este tema. Vamos a decirlo, desafortunadamente nos tocó afortunadamente nos tocó romper con una dinámica muy complicada en que fue la administración 2012-2018. Lo tenemos que decir y de manera clara, ¿no? Porque tú lo acabas de decir perfectamente. Esta idea, y por eso me gustan tanto los instrumentos urbanos, ¿no? Los instrumentos urbanos como herramienta, ¿no? Pueden solucionar muchos problemas para la ciudad, pero pues pasa que utilizándolos de manera no adecuada pueden generar igual muchísimos problemas. Entonces, una de las características de la administración anterior no les gustó a los inmobiliarios fue romper una dinámica que se tenía desde la ciudad, desde la Secretaría, con una visión completamente inmobiliaria. Lo tenemos que decir porque fue una realidad. A mí me sorprendía, estando en la dirección de instrumentos, cómo encontrábamos una mala aplicación de los instrumentos. Y yo en el área sobre todo de los polígonos de actuación, ¿no? Que terminaron completamente satanizados, yo le decía al área de instrumentos, mientras no salgamos en el periódico y apliquemos el instrumento del polígono de actuación, aplicando las normas, ¿no? Que, que, que la gente, que socialmente lo empiecen a aceptar, que nos puede solucionar muchísimos de los problemas, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Cuando salíamos en el periódico o cuando teníamos alguna manifestación de vecinos por la autorización de algún instrumento, pues parecería que lo estábamos haciendo mal, pero teníamos muchos elementos para dar la cara, para poderlo explicar, porque como bien lo dices, pues también la ciudadanía necesita una explicación. Hay veces y yo soy así, o sea, no soy de los que utiliza términos muy complejos porque la gente necesitamos acercar también nuestro día a día. Y cuando teníamos elementos para sentarnos en mesas de trabajo, explicar el instrumento, también pues la gente molesta, te daban elementos para poder defender tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Fue evolucionando el quehacer de la Secretaría. En un 2000, finales del 18, que entra la administración, todo el 2019 la Secretaría se cierra. Se hace un análisis de muchos de los expedientes que había en temas de impacto urbano, en temas de polígonos de actuación, sistemas de transferencia, el quehacer de una figura que estaba ahí, que son los peritos en desarrollo urbano, ¿no? Y pues cuando nos damos cuenta que sí hubo ahí muchos elementos que se tuvieron que atacar, pues cambió, o sea, en la mesa había por delante la visión inmobiliaria, la SEDUBI, nuevamente, a mí cuando me presentaron en la Secretaría y me gustó mucho el mensaje, me dijeron, vienes a redignificar a la Secretaría, ¿no? Entonces, fue parte de lo que nosotros hicimos durante 6 años. Voy a regresar tantito en esta parte de cuál fue la transición. Uno de los principales... ¿Cómo lo transmito? Yo soy, y se lo transmitía al equipo, siéntanse orgullosos de haber trabajado en una administración que nos dimos a la tarea de generar una sinergia en la cual el desarrollador, porque hay muchos desarrolladores que estaban acostumbrados a eso, ellos lo decían así, nosotros mandamos, ¿no? Pues nosotros traemos la inversión, pero sí la inversión desde dónde la quieres ver, ¿no? O sea, los vecinos, la inversión muchas veces les termina afectando su forma de vida
Y el tratar de encontrar esa media, también escuchando a los vecinos, fue muy importante. Entonces, en esta transición yo me mantengo y lo que les decía es, hubo mucho trabajo para poder, en un primer momento, limpiar esta visión que se tenía de la Secretaría, en un segundo momento transitar después, porque también tendremos que hablar de eso, ¿no? Nos pegó con todo el tema de la pandemia. Entonces, tengo una grafiquita, ¿no? De cómo fue 2019, se cierra la Secretaría, queremos iniciar ya 2020. A nosotros nos mandan llamar, ahorita que nos dices del día a día, nos mandan llamar el 5 de enero del 2020. Ya tenemos identificado, ya trabajamos, hay desarrolladores que sí aceptan, ¿no? Que muchos de los instrumentos no fueron otorgados de la mejor forma. Hay otros que no, eso va a llevar una vía legal. Pero ahora sí, desde Jefatura de Gobierno, la doctora nos dice, vamos para adelante, ¿no? 3 meses después llega la pandemia, nos pega con todo, nos vamos a trabajar 3 semanas y nos dicen, ¿saben qué? Pues la actividad, la construcción, pues es la que va a reactivar parte pues vámonos para adelante, ¿no? Entonces, la gente de estructura, algunos de honorarios, trabajando con un horario normal, como en todos lados pasó, de repente un contagio, después ya 2, y así estuvimos trabajando lo que fue el resto del 20 y el 21, y en el 21 un cambio de secretario, ¿no? Un cambio de secretario buscando como todo el 21 y el 22 fue el impulso total a muchos de los proyectos en apego a la normatividad, y posteriormente que fue con Carlos Ulloa, 2 etapas de Carlos Ulloa. Y cuando llega Inti Muñoz es parar un poco, empezar a escuchar a los vecinos, y para muchos fue una exageración, yo no lo veo así, porque Inti Muñoz, actual secretario de Vivienda, tiene un pulso social bien importante, y fue también darnos cuenta cómo sí el desarrollo inmobiliario, pero a costa de qué, ¿no? Y ahí los vecinos levantaban la mano. Entonces, fue bien interesante estar transitando, para nosotros lo decimos, estuvimos en una montaña rusa, y ahorita pues lo que estamos tratando de hacer es afianzar todo ese trabajo con una visión completamente distinta, ¿no? Que es la visión de Alejandro Encinas. No, y tienes muchos aciertos. O sea, Inti Muñoz como secretaria de Vivienda me parece que es un acierto fantástico de la jefe de gobierno. Es una persona, o sea, a ver si hay funcionarios de pie a tierra, es Inti Muñoz. Entonces, haberlo hecho secretario de Vivienda me parece algo muy acertado, y sobre todo que ya trabajaste con él, conoce muy bien a Alejandro Encinas, entonces me parece que, o sea, las condiciones se dan muy favorables. Sí, esta de las primeras acciones de la jefa de gobierno de la licenciada Clara Brugada fue, tenemos un problema muy serio para el acceso de vivienda. Coincidimos, yo a Lidia la conocí porque justo yo sí soy de los que, si de plano hay temas que me cuestan, me meto y lo entiendo, ¿no? Yo la conozco en el diplomado de suelo, y después, y eso sí fue una de estas cosas que traes de manera personal, trabajamos, organizamos un equipo bien padre, multidisciplinario. El año pasado, hasta les vamos a mandar saludos en este momento a nuestro equipo de Vivienda Asequible. Es más, de hecho, este proyecto empieza porque yo soy primera generación con Lidia de ese mismo diplomado también. Y ahí empieza este proyecto un poco a platicarlo y se va desarrollando. Cuando te das cuenta cómo, hablando de los consultores, vas, ¿no? Haciendo sinergias con tejiendo redes equipos, y haciendo buenos equipos. Redes, ya empiezas a generar trabajos tan importantes como esto que yo traía como esta parte de la inquietud de qué está pasando con el acceso a la vivienda en la ciudad. Estamos trabajando para generar vivienda que es totalmente inaccesible para el mayor porcentaje de la población. Entonces me acerco a Lidia, le digo, Lidia, mira, traigo esta inquietud. Es una inquietud personal, no es institucional. Yo me doy tiempo, tratemos de darnos tiempo. Estuvimos trabajando 6 meses más o menos para poder, yo lo que le decía era, yo quiero encontrar realmente
cuál es la fórmula para que nosotros podamos transitar hacia una visión distinta de lo que es la vivienda en la ciudad. Lo hicimos muy bien, creo yo. Me atrevo a decirlo que también fue uno de los elementos para que se tomaran ciertas acciones en la ciudad en materia de vivienda. ¿No? Y con un equipo que justo queríamos sobrepasar los diagnósticos y apuntalarnos en estrategias. Sí, en el sentido de, yo le decía, no quiero solamente la visión académica, ¿no? También podemos generar una visión desde la administración pública, también participaron algunos desarrolladores inmobiliarios. Entonces teníamos como la visión completa, porque me llamaba mucho la atención y eran de las cosas frustrantes, pues que llegaban los inmobiliarios con la varita mágica, ¿no? Llegaban los académicos con la varita mágica. Yo decía, no, aquí está faltando algo. Soluciones y además echando culpas, ¿no? Porque pues sí, cada quien desde sus intereses. Forma, fue como logramos un muy buen producto, ¿no? Que nos ha faltado echarle flores. Socializarlo mucho más también. Pero que cuando se da el cambio de administración, pues era claro, ¿no? Problemas reales de la ciudad eran 2, se están atendiendo, se están trabajando, que era el acceso a la vivienda y el tema del agua, ¿no? Sobre todo después de una elección muy complicada, donde sí políticamente eran 2 visiones de la ciudad, donde el tema del agua se politizó por completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues se generan 4 nuevas secretarías, ¿no? SACMEX evoluciona a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, me parece que es. La CEDUBI, la ex-CEDUBI, también evoluciona con esta visión ya de lo metropolitano, del ordenamiento territorial. Y el apellido que realmente la idea del acceso a la vivienda pues era por medio del INVI, ¿no? O sea, era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, tenemos que decirlo, realmente nosotros no veíamos temas de vivienda. O sea, todo recaía en el INVI y lo único que pasó pues, fue que ese elemento, ¿no? Se va para la creación de la Secretaría. También es importante aclararlo. No, el INVI no desaparece porque mucha gente me ha preguntado, ¿no? Oye, ¿va a desaparecer el INVI? No. El INVI forma parte de la Secretaría de Vivienda, además de los temas de reconstrucción y algunas cuestiones de condominales. Entonces, ahora con esta secretaría totalmente enfocada para tratar de resolver los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad, pues es uno de los mensajes para mí contundentes de la jefa de gobierno, ¿no? ¿De qué metas está hablando en términos de vivienda asequible y qué parte del pastel va a tocar con esta meta que sabemos de gobierno federal del 1,000,000 de viviendas? Para la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha hablado de 200,000 acciones. Es correcto hablar de 200,000 acciones de vivienda porque al final son metas. Imagínense, después de nosotros traíamos algunos de los datos en esta investigación que desarrollamos, donde era sorprendente que viviendas de no más de 1.5 millones se habían desarrollado no más de 700 viviendas, ¿no? Entonces, de 700 viviendas a ahora hablar de 200,000 acciones de vivienda es importante. No estamos hablando nada más de obra nueva, pero es otra vez asumir la rectoría que el gobierno, tratando de ser muy objetivos, nos damos cuenta que dejamos de hacer mucho. También que el sector inmobiliario va a sumar. De hecho, es algo importante. Hasta diciembre del año pasado, el dichoso PRUVI, ¿no? El programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, ya perdió su vigencia, quedó a deber. Fue un instrumento que en algún momento pues generó expectativas, porque viviendas no tanto. Exactamente. Pues, fueron 3 proyectos hasta donde tengo entendido con mínima cantidad de Entonces, viviendas. al día de hoy, se está trabajando desde la Secretaría con esta visión social de la vivienda, pero no podemos dejar de lado el papel de los desarrolladores. Entonces, hay un reto importante que es diseñar el instrumento
para que desde lo privado entren a desarrollar vivienda, vamos a llamarla así, vivienda barata, ¿no? Al día de hoy no lo hay. Tomó un impulso muy importante la norma 26. Ya sabemos la historia de la norma 26. Ahorita Servimet para los privados está jugando un papel importante. Es el instrumento que se está impulsando para... Si nos puedes regalar una breve síntesis para quienes no estén tan familiarizados, porque nos escuchan de otros países también. La norma 26 forma parte de las normas generales de ordenación de la ciudad. Las normas generales de ordenación forman parte de la Ley de Desarrollo Urbano. También hay una muy, muy buena discusión por qué eso sucedió en el 2005, pero pues fue una idea de que tuvieran una fuerza de ley, ¿no? Y la norma 26, desde mi perspectiva, sí trae una lógica importante, que es la norma 26 funciona el promovente por medio del acceso de la norma 26 con un tope de vivienda. Hay distintos niveles, por llamarle así, ¿no? Vivienda de tipo A, B y creo que se llama vivienda sustentable, que son máximo 1.9 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se topa el precio de la vivienda y el desarrollador obtiene más niveles y más potencial. Se libera la densidad. Es una norma que desafortunadamente entre el 2010 y el 2013 hubo un abuso por parte de desarrolladores. Había vivienda en alcaldías, en ese entonces delegaciones centrales, donde pues bajo ciertas formas de gestión, por medio de norma 26 terminaban vendiéndose viviendas en 4 o 5 millones. Y eso que generó, pues que se cerrara la norma, ¿no? Entonces, dependiendo, la norma tiene, digamos, territorios. Entonces te dice, a ver, si estás en el territorio 1, que es del centro histórico al del centro histórico al circuito, te tocan 5 niveles y la densidad se libera, ¿no? Del circuito al periférico te tocan 6 niveles y del periférico, como ya las características de las alcaldías ya son, algunas alcaldías tienen características rurales, por llamarle así, solo te tocan 4 niveles, ¿no? Entonces zonifica concesión hay de una densidad. Zonificación distinta y una concesión. Pero hoy día se ve con sospecha todavía esta norma. Lo que sucedió fue que hubo un impacto muy fuerte en ciertas colonias. Entonces, ahorita creo yo que ha faltado un poco socializar, sobre todo en las colonias que fueron impactadas, porque la gente no sabía que desde 2021 estuvo cerrado pues 8 años, 2013-2021, y en 2021 lo que pasa es que se pone el candado que ahora vía Servimet es donde los desarrolladores, o sea, los privados pueden tener acceso a la norma, ¿no? No estuvo la norma 26 como el único instrumento que hay ahorita para generar vivienda barata en la ciudad. Nunca se cerró para el INVI. Entonces hay muchos proyectos INVI o todos los proyectos han sido gestionados vía norma 26, pero para los particulares fue a partir de 2021. Al día de hoy hay mucha gente que no sabe que la norma 26 se reactivó con estos candados porque fue uno de los elementos que se identificaron como la falta de seguimiento por parte de sobre todo de las alcaldías y de SEDUBI para saber cómo se mantuvieran los costos que supuestamente se tenían que vender estas viviendas. Al día de hoy, Servimet lo ha hecho. Servimet hizo un gran trabajo, tenía una metodología muy padre, donde dependiendo de la ubicación, del predio, si había algunos elementos o transporte público cerca y hay un sinfín de factores, hicieron una muy buena metodología porque lo que Servimet decía era no necesitamos vivienda con estas características en toda la ciudad. Necesitamos acercar la vivienda a estas alcaldías centrales y eso les daba como un puntaje para saber exactamente cómo operar el tema de la norma. Al día de hoy, Servimet está totalmente volcado con el tema de norma 26. Es la forma que la ciudad tiene para
para generar vivienda con la visión, desde los privados, ¿no? Y yo sí lo dejo ahí como un reto que tenemos, que hace falta diseñar un instrumento que acompañe a la norma 26. Los instrumentos no tienen que competir para que los inmobiliarios le entren también al diseño al diseño y comercialización de vivienda barata. A ver, ahorita que estás mencionando el sector privado de desarrollo inmobiliario, los inmobiliarios, ustedes también sacaron una política muy importante ahorita que es la comisión, la ventanilla única para proyectos inmobiliarios. También está la comisión de impacto único. Creo que sería fundamental para nuestro auditorio que nos platicaras un poquito de esta ventanilla única de construcción para desarrollos inmobiliarios. Pues miren, nosotros estamos muy contentos después del gran problema a nivel mundial de la pandemia y de cómo el sector de la construcción se tenía que convertir, ¿no? en un elemento importante para poder... la ciudad tuvo muchos problemas económicos. Desde siempre hubo, de parte de los inmobiliarios, muchas quejas hay muchas quejas en general con todos los procesos de gestión de los proyectos, ¿no? Entonces, uno de los importantes, pues, era por qué se tardan tanto en las autorizaciones en materia urbana y en materia ambiental. Y además, obtenemos uno u otro y después se convierte en otro problema el poder llegar al objetivo, que son los registros de manifestación. Hubo mesas de trabajo, si no me equivoco, a finales del 2021, rudas entre dependencias, porque sí fue darnos cuenta como cuando empezamos a hablar con algunos de los desarrolladores, pues nos decían, pues es que mi objetivo es sacar el dictamen de impacto urbano y pues ya veré si en 12 meses sale el ambiental, porque las implicaciones técnicas del ambiental son más complejas, ¿no? Entonces ya sus cronogramas estaban considerados de esa forma. Hubo una llamada de atención muy fuerte. Nos sentamos en un primer momento las dos dependencias, ¿no? SEDEMA y SEDUBI. Empezamos a ver de qué se trataba, dónde había diferencias, dónde sí había ciertas coincidencias, hasta el tema de quién va a llevar como la batuta fue importante. Y de ahí emana lo que es la Comisión de Impacto Único, nosotros la CIU, ¿no? Que para mí ha sido de las herramientas más importantes que se diseñaron en la ciudad. Y fíjense cómo son las cosas. La CIU se diseñó y en un primer momento fue ponernos de acuerdo con SEDEMA, saber quién iba a llevar la gestión principal para lograr tener dos autorizaciones, pero que se entregaran al mismo tiempo, ¿no? Que los inmobiliarios, bajo esta lógica, ya con las autorizaciones que, digamos, son de las últimas autorizaciones que necesitan, de inmediato ya transitaran al registro de manifestación, pero además en el entendido que el dictamen de impacto urbano pues también trae autorizaciones previas de otras dependencias, ¿no? Trae de la alcaldía, de gestión integral de riesgos, de movilidad, de agua y drenaje. Y entonces, imaginen poder coordinar a todas estas dependencias. Se logra hacer en un primer momento con el objetivo de agilizar los procesos, de tener las autorizaciones en el menor tiempo posible. Nos pusimos a trabajar, lo empezamos a hacer y nos encontramos con una mina de oro que fue la CIU. También puede desempolvar el tema de las medidas de integración urbana, ¿no? A mí me parecía genial una explicación que daba, se llama Julio César, que era el director general anterior de impacto ambiental, ¿no? Que decía, no se trata nada más de estar como generando autorizaciones. Realmente los instrumentos, la parte más importante de las resoluciones administrativas en materia ambiental y del dictamen son las medidas de integración,
porque el instrumento del impacto urbano y de la parte ambiental, pues justo es esta lógica de cómo los grandes proyectos ha ido evolucionando el término, ahora se llaman medidas de integración urbana, con una lógica positiva de cómo integras el proyecto al entorno, y nos llevamos la gran sorpresa que el mayor porcentaje de proyectos inmobiliarios tenían 0 cumplimientos en medidas de integración. Entonces empezamos a desempolvar, muchos proyectos y apenas hicimos una presentación la semana pasada. El proyecto que logramos liberación de medidas tenía 19 años. O sea, imagínense No, hombre. cuando me presentan a mí los números y les dije, está mal, ¿verdad? O sea, son 9 años. Dice, no. 19. 19 años para obtener una liberación de medidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ahí se compensó esta presión que teníamos de los inmobiliarios de dame mis autorizaciones lo antes posible porque te tardas, porque no es transparente. Y otro de los elementos importantes de la SIU fue poder sentar a todas las dependencias. La forma en la que trabajamos eran lunes y miércoles a las 5 de la tarde. Todas las dependencias estábamos ahí, estábamos sentados de manera transparente. Llegaban los inmobiliarios, presentaban su proyecto si era un proyecto nuevo, que era la línea que les decía para lograr tramitar y emitir los dictámenes en el menor tiempo posible. Pero cuando encontramos la beta de las medidas era, pues ahora va la de nosotros. Claro. De manera muy transparente. Identificamos estos proyectos, son proyectos que no tienen cumplimiento a medidas, pues vamos a empezar a trabajar porque la ciudad necesita reforzamientos hidráulicos, la ciudad necesita cuestiones de espacio público, la ciudad necesita mejorar algunos aspectos de movilidad, la ciudad necesita todo lo que dejaste de hacer, pues también nosotros necesitamos hacer. ¿Cuál ha sido la reacción de los desarrolladores? Por supuesto que en un primer momento hubo total oposición. Reacio, sí. Totalmente, ¿no? Pero poco a poco se fueron dando cuenta pues que también no nada más era el documento. Yo les decía, es que no es el documento, realmente es el contenido y eso a ustedes nunca les importó. Y ahí juega un papel importante el perito en desarrollo urbano. Muchos que son auxiliares de la administración pública, muchos peritos se veían nada más como gestores, ¿no? Obteniendo el dictamen y después se olvidaban. Entonces les decíamos, sí, pues ¿qué crees que hay responsabilidades? Y hay responsabilidades y también uno de los logros de la administración anterior fue que muchas de las comisiones que estaban en el olvido, entre ellos la comisión de evaluación de los peritos, pues los mandamos llamar, ¿no? Y oye, perito, pues ¿sabes qué? No nada más se trataba de obtener el dictamen, también tienes responsabilidad en el cumplimiento de medidas. Entonces fuimos como elevando el nivel. La ciudad, yo lo que digo es, se empezó como a profesionalizar y de esa forma, pues para mí la CIU es oro molido, ¿no? Yo estoy fascinado, el participar de manera transparente, abriendo las puertas también a los desarrolladores y lo tomaron a bien porque nos decían, nunca nos había pasado porque de repente no teníamos acceso a todas las dependencias y ahora que estén sentados aquí, que me den cita, ¿no? Cosas tan sencillas como que me den cita para resolver el problema puntual, cambió la dinámica. Es que yo sí he escuchado también de desarrolladores inmobiliarios que dicen, oye, yo ya estoy listo con mis medidas de integración, pero justo voy a sistema de aguas, cuando antes era todavía un sistema, y no cambiaron la administración y entonces ahora me pusieron una persona que no entiende del tema, yo le llevo, no me citan, pido reunión, no me reciben. Pues al final del día yo tengo la medida de mitigación y me va a costar una lana. Pero si el funcionario no me recibe, me patea 3 meses, pues ya, yo ahí lo dejo también. O sea, también ellos decían... Tenemos que aceptarlo. Yo esa parte la transmitía, ¿no? Porque les decía, nos tenemos que poner del otro lado. Y entre una justificación de el día a día y el trabajo que traes, pues ya por lo menos tener los proyectos en la mesa, nos enfocábamos en esos proyectos, ¿no? Y sí, hay muchos desarrolladores y yo les decía, los desarrolladores están haciendo su trabajo. Si llega la dependencia a decir es que no tengo ningún avance y el desarrollador saca la autorización, pues tenemos que asumir que serán administraciones distintas, pero somos el gobierno, ¿no? O sea, entonces pues vamos a ponernos a trabajar y también nos sirvió a nosotros para subir el nivel de dar una respuesta institucional clara
y que también estuviéramos abiertos a las críticas. A ver, estoy entendiendo que la SIU es muy parecida a esta nueva ventanilla única. Es importante. Digamos que con la experiencia de la SIU, al día de hoy, y fue un compromiso de la jefa de gobierno de las primeras reuniones que tuvieron con inmobiliarios, que fue qué onda con los tiempos. O sea, qué pasa con las autorizaciones. No puede ser que mi proyecto tarde X tiempo, ¿no? Y la jefa de gobierno le pide al secretario, ¿no? Diseñar, en un primer momento, así se nombró, que era la ventanilla inmobiliaria o algo así, ¿no? De desarrollo inmobiliario. Cuando empezamos a analizar cuál era el alcance de esta ventanilla, pues nos damos cuenta que si queríamos lograr ese primer objetivo, teníamos que hacer una adecuación normativa total, cosa que por los tiempos no nos daba. Nosotros aprendimos, otra vez, todo es político. Después de 2021, que en la ciudad la oposición ganó varias de las alcaldías y además en el Congreso ya era muy difícil poder transitar, nosotros aprendimos a transitar desde la parte reglamentaria, ¿no? Y eso también fue un gran reto, desde lo reglamentario, poder sacar muchos de estos instrumentos o muchas acciones que en el mejor de los casos se tenían que ir al Congreso, pero lo logramos, ¿no? Que eso fue la SIU. No hicimos una modificación real ni a ninguna de las leyes, pero sí transitamos en esta parte reglamentaria. Entonces ahora nos dicen, hay que dar una respuesta a las inquietudes de los inmobiliarios. Lo empezamos a trabajar, nos instruyen y nos damos cuenta que había un problema bastante fuerte, que era, sin competir con la SIU, como muchas de las aplicaciones normativas, muchos de los instrumentos, en el momento en que la Secretaría se gestionaban en la Secretaría y salían las autorizaciones, pues cuando tú llegabas a las alcaldías había una oposición total por parte de las alcaldías. En algún momento por cuestiones políticas, otras por desconocimiento, pero llegabas con un polígono de actuación y pues de inmediato la alcaldía decía, eso no necesita la ciudad o eso no necesita la alcaldía. ¿Qué es lo que está pasando con la ventanilla de coordinación inmobiliaria? Así se llamó, ventanilla de coordinación inmobiliaria. Fue evaluar todos los proyectos previos a la emisión del certificado de zonificación ya con el instrumento, y ha sido enriquecedor porque las alcaldías participan, se presentan los proyectos y esos proyectos ya van a traer como una palomita de que son proyectos que tanto las dependencias lo ven bien, hay recomendaciones, las alcaldías también participan, y de esa forma tenemos dos elementos importantes. Decirles que no a los inmobiliarios, como tú lo dijiste en un principio, y ese no es un no institucional, con recomendaciones para que su proyecto pueda evolucionar de manera positiva, y por el otro lado, los proyectos que reciban el sí lleven una dinámica distinta, donde las alcaldías que ya participaron y dieron como un visto bueno, pues en el momento en el que tú llegues y empieces a gestionar, las dependencias ya se sabe con acuerdos de esa ventanilla que son proyectos que son viables. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo, porque en el momento en el que empiecen las gestiones, cuando lleguen a SIU los proyectos de alto impacto, pues esos proyectos van a gestionarse de la manera correcta, pero con una agilidad una agilidad importante, ¿no? Entonces, ya ahora vamos a tener dos instrumentos, desde la parte normativa instrumental y desde la parte ya previa a la ejecución, que es la SIU. Entonces, por eso adquiere gran valor la ventanilla. Para terminar, ojo, no es lo que están pensando, porque muchos dicen, es que quiero meter mi proyecto a ventanilla para que me den mis autorizaciones en una semana y empezar a construir. Eso no lo es. Sí, no va por ahí. No va por ahí, porque eso significa una modificación a muchas leyes y reglamentos, pero sí es un elemento positivo para los inmobiliarios y que le va a dar un impulso que también ellos necesitan, ¿no?
Confiamos en que esto sea una Yo buena también lo noticia confío. para la ciudad, ¿no? Principalmente, y justo pues cerremos con esta expectativa. Muchas gracias por compartirnos la trayectoria de estos instrumentos, de tu quehacer profesional, este balance, esta radiografía de las normas, porque estamos justo en una tensión donde hay muchas normas para algo, pero faltan otras Ujú. para otra cosa. Entonces, pues muchas gracias por compartir esto. Y entonces perfilamos el cierre de nuestra sesión preguntándote, Manuel, ¿qué se necesita para tener la ciudad que queremos? Para tener la ciudad que queremos, se necesita escuchar y hablar con todos los actores. Eso es fundamental. El quedarte solo con la visión de uno de los actores, al final termina generando un problema con el otro, ¿no? O sea, esto que les decía de después de 2020, 21, 22, del impulso al sector de la construcción y al inmobiliario, sí empezó a traer problemas sociales importantes. Y levantaron la mano los vecinos y dijeron, escúchenos, porque también nosotros tenemos el pulso del territorio, ¿no? Eh, yo trato siempre de ser muy directo con los inmobiliarios. No les gusta escuchar el no, pero luego el no es muy positivo para que tú puedas replantear tu proyecto y sabemos que los tiempos en el desarrollo inmobiliario es tan importante como las autorizaciones, ¿no? Entonces, el poder escuchar también, y no nada, o sea, empiezas a tener muchos actores, porque está el sector inmobiliario, ¿no? Están los vecinos, hay especialistas que también tienen mucho interés en el desarrollo de la ciudad. Y además está la esquizofrenia, porque quienes somos investigadores también somos vecinos y también podemos, ¿no? Quizás colaborar con algún desarrollador. Es decir, los intereses también van cruzados, ¿no? Sí, Muchas veces. y cuando se logre tener esas visiones y qué es lo que tenemos pendiente ahorita con el Programa General de Ordenamiento Territorial, ¿no? Que fue uno de los grandes problemas. Cuando logremos trabajar con esa visión, había un comentario que hacía Inti Muñoz que decía, está lo que te permite la norma y lo que deberías de hacer para la ciudad, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, pues, si tengo 200,000 metros cuadrados, voy a hacer 200,000 metros cuadrados, pero tal vez no lo necesitaba la ciudad. Entonces, ahorita con el licenciado Encinas, él también es muy sensible a la parte social, ¿no? Y lo que decimos es, tenemos que asumir responsabilidades, también nosotros, pero el inmobiliario, si sabe que va a tener algún impacto en cierta zona, que asuma esa responsabilidad, que se acerque a los vecinos, que utilice los instrumentos, que socialice el proyecto, para quitarnos esta idea de, pues como yo tengo derecho a, lo voy a terminar haciendo. Porque muchos de esos proyectos tuvieron un impacto muy fuerte en las zonas y lo que generó fue esquizofrenia por parte de los vecinos. Hay vecinos que de plano sí están completamente cerrados. Hay solicitudes donde dicen que haya una moratoria a nivel Ciudad de México para desarrollar cualquier proyecto. Entonces, pues también esta parte, poder lidiar con eso Con es esos complicado. extremos, claro. Y necesitamos actualizar toda la norma y las leyes para que realmente la Ciudad de México, yo considero que sí estamos, o sea, sí tenemos muchos elementos que podamos seguir justificando por qué la Ciudad de México. Hoy diste muestra de ello, de lo que se puede hacer con lo que sí se tiene. Exacto. Pero por supuesto hay muchos pendientes. Ujú. Pues te agradecemos muchísimo, Emanuel, por estar hoy con nosotros. Miguel. Gracias, Lidia. Emanuel, definitivamente una conversación muy robusta. Yo estoy seguro que mucha gente va a seguir este programa y este episodio puntualmente, porque sí dejaste ver muchas cosas de la práctica, mucha información que luego la gente, desarrolladores inmobiliarios, incluso estudiantes, no tienen acceso, porque no tienen acceso al funcionario, porque a lo mejor están empezando, porque a lo mejor están en otros temas. Y qué padre escucharlo del funcionario que lleva mucho tiempo en la dirección de instrumentos, que conoce el tema y que te lo puede decir de frente y te puede decir, a ver, no estamos cerrados, al contrario, lo que estamos haciendo es ordenarnos. Tú lo dijiste, Manuel, un no, a veces es un no positivo, es un no hoy, pero si haces estos ajustes y te acomodas al proyecto, en 2 meses va a ser un sí que va a avanzar con mucha agilidad en vez de estarte peleando por un no.
que creo que al final del día es lo que el desarrollo está buscando. Entonces, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Auditorio, recuerden suscribirse con nosotros. Es muy importante que tengamos más seguidores. Estamos creciendo muy padre y la verdad es que estamos siendo una gran voz a través de nuestros invitados principalmente para que nos sigan y pues para que siga creciendo esto. Entonces, recuerden suscribirse. Muchas gracias.